Bien, gracias Alejandra. Con las condiciones del clima en el transcurso del día, estamos ya en el diálogo, son las 7:09. A criterio de expertos, la alianza política que ganó recientemente las elecciones generales en el país debe ahora enfocarse en una agenda legislativa que fortalezca su gobierno entrante, que va a presidir doña Xiomara Castro de Zelaya. Para muchos, esta alianza debe fortalecerse y como parte de ello entra en escena el Congreso Nacional, que como parte de los acuerdos promueven al ingeniero Luis Redondo para que presida ese poder del Estado. En ese sentido se sabe que más allá de la presidencia hay que desarrollar una agenda legislativa que permita fortalecer el gobierno de doña Xiomara Castro y pueda avanzar en sus propuestas de campaña. Para ello hay que lograr consensos que sean necesarios para que esta administración entrante enfrente serios retos y grandes desafíos, especialmente en temas económicos. Además, que debe avanzarse en la reconstrucción del país. En todo ello, el papel del Congreso es fundamental. Autoridades como el fiscal general, los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, otras figuras importantes, deben ser escogidas por los 128 parlamentarios entrantes para dialogar con nosotros sobre la relevancia que tendrá este poder del Estado en los próximos 4 años. Nos acompañan el reconocido politólogo doctor Sergio Vélez, vía Zoom, desde la zona norte. En nuestros estudios está el diputado electo por el Partido Libertad y Refundación Libre, el abogado Russell Tomé, y también vía Zoom nos acompaña el excomisionado nacional de los derechos humanos en Honduras, el doctor Roberto Herrera Cáceres. Saludamos aquí en el estudio. Abogado, diputado, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jorge Zelaya. Quiero felicitarlo también porque sé que vamos a ser compañeros en la Cámara Legislativa, esperando que podamos aunar nuestros criterios para lograr la legislación adecuada para el pueblo hondureño. Saludar a sus 2 invitados también, a los politólogos y todo el auditorio de diálogo de BTV. Gracias, abogado. Muchas gracias. Es un enorme placer y un gran privilegio, por supuesto, y siempre me gusta que anda con su esposa, con la abogada Fanny Carolina. Eso me gusta que, yo sé que es al programa que viene, como dicen, temprano por la mañana, pero es parte de ese seguimiento familiar que es fundamental y que para que los países salgan adelante, para que tengamos progreso también en muchísimas áreas, es determinante el acompañamiento familiar. Eso en mi concepto es determinante y dice mucho también de un ser humano, de una persona, porque para mí, puede ser que esté equivocado, porque hay gente que dice, no, es que Jorge se mete, pero para mí el que es buen padre, el que es buen esposo, el que es buen hijo, el que es un buen ciudadano, el que es un buen vecino, es un buen funcionario. Y el que no reúne requisitos de esa naturaleza, yo siempre pongo en duda sus ejecutorias y su honorabilidad. Ese es mi punto de vista, por supuesto. Así que gracias, abogado. Muchas gracias. Abogada, gracias por acompañarnos. Y es un enorme placer de ver que estén aquí. Saludo también al doctor Sergio Vélez, politólogo desde San Pedro Sula. Doctor, gracias y muy buenos días. Buenos días, Jorge Zelaya. Es un gusto, un placer nuevamente poder estar por acá. Pues también al doctor Roberto Herrera, un placer poder compartir, asimismo al diputado Russell Tomé, al abogado. Qué placer, pues es un gusto poder compartir y externar algunas opiniones sobre este papel preponderante que va a tener el nuevo Congreso en las decisiones que van a marcar un hito histórico dentro de lo que es Honduras. Pues sabemos el recuento de la historia hasta este momento, pero sabemos que un papel importante es lo que va a suceder de aquí en adelante a partir del 21, ¿verdad? Donde se pueda conformar ya todo el directorio del Congreso y se pueda saber a quién se va a apoyar por la presidencia del mismo y saber las decisiones que se van a tomar en consenso bajo un criterio de altura, ¿verdad? Por el beneficio de un país, que es lo que todos nosotros pues estamos esperando. Bien, gracias, politólogo Sergio Vélez. Desde el norte del país saludamos al doctor Roberto Herrera Cáceres, excomisionado nacional de los derechos humanos. Doctor, buenos días. ¿Cómo visualiza ya entrando en materia en la conversación, este nuevo Congreso que a partir del 21, con la convocatoria del 20, por supuesto, pero ya oficialmente el 21, ¿verdad, abogado? Sí, oficialmente. El 21 comienza ya sus actividades en el periodo legislativo 2022-2026. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado Zelaya, por su invitación. Agradezco también
tener la oportunidad de compartir con el doctor Vélez y con el abogado Tomé. Mire, es muy importante ver que esta invitación suya coincide precisamente con los 40 años de haberse publicado la Constitución de la República de 1982, que si bien se indica en las mismas disposiciones constitucionales que entraría el 20 de enero, fue el 11 de enero que se adoptó, que se juró y que se publicó en la Gaceta Oficial. Así que es un momento histórico de suma importancia para analizar o para entrar a emitir criterios ciudadanos en torno a uno de los órganos creados por la Constitución, uno de los órganos más importantes, pero el marco de la celebración nos recuerda que los órganos son instrumentos y no están en ninguna forma por sobre la Constitución. Eso nos hace mucho énfasis en la reivindicación actual que tiene el pueblo hondureño para hacer efectivo un real Estado constitucional de derecho con todas las características del diseño constitucional que ha sido abandonado desde hace muchos años, probablemente desde su misma adopción. Así que la tarea de cualquier Congreso Nacional es precisamente afirmar ese diseño constitucional que fue creado y que no ha sido ejecutado, y al mismo tiempo establecer en el marco de la Constitución esa relación que no es de independencia absoluta, sino que también de armonización en el trabajo y colaboración entre los poderes para que el fin supremo del Estado constitucional de derecho, que es la realización de la dignidad humana, sea una realidad en nuestro país. Gracias, doctor Roberto Herrera Cáceres, excomisionado nacional de los derechos humanos. Antes de profundizar, de entrar en esto de si habrán consensos para reformas constitucionales que requieran de una mayoría calificada en la Cámara Legislativa, diputado electo de nuevo en el Congreso Nacional, porque estuvo en el periodo 2014-2018, pero luego del 2018 al 2022 no participó. Hoy regresa a la Cámara Legislativa y sin duda fue uno de los diputados más beligerantes en aquel momento, que tuvo participaciones interesantes, y no tenemos ni la más mínima duda que será igual su participación en este nuevo Congreso. Pero quiero comenzar preguntándole, estamos a pocos días, hoy es 11, ¿verdad? Hoy 11. Ok, total, faltan 9 días para escoger una nueva junta directiva. Al fin, ¿cómo se queda? ¿Quién va a ser el presidente, abogado, del Congreso? Creo que es importante esta reflexión porque su audiencia está atenta de lo que está sucediendo ya para la conformación del Congreso Nacional. La ley orgánica dice que el 21 de enero tenemos que presentarnos los diputados y diputadas electos, ya los que tenemos nuestra credencial. Llegamos a esa asamblea, esa la dirige, esa primera reunión del Congreso la preside el ministro de Gobernación, porque todos llegamos, los 128, en la misma condición. Y ahí nos ponemos de acuerdo y elegimos para, se llaman sesiones previas, o sea, de trabajo previo, elegimos una junta directiva provisional de 3 miembros, un presidente, un vicepresidente y un secretario. Esa junta directiva provisional hace todos los trabajos y prepara la sesión del 23. El 23 se elige la junta directiva en propiedad, donde ya va presidente, 6 vicepresidentes, secretarios, prosecretarios y directivos alternos. Estos son más o menos 17 directivos. Y ahí ya queda conformada la directiva que va a estar trabajando en el Congreso los siguientes años. Nosotros en Libre vamos a tener una reunión, somos la bancada más grande, 50 diputados propietarios y 50 suplentes, somos 100 personas que tenemos que llegar a acuerdos y construir las condiciones para
fortalecimiento de este gran reto que nos ha dado el pueblo hondureño de conducir el Estado en momentos críticos, momentos difíciles, momentos donde, como lo abordaba el doctor Herrera Cáceres y el doctor Vélez, la institucionalidad está deteriorada, los indicadores reflejan 78% de los hondureños están pobres, los indicadores reflejan que no hay credibilidad en el sistema de justicia, no hay credibilidad en la institucionalidad, y entonces tenemos que, desde el Congreso, hacer un cambio, un giro de timón para enviar mensajes de certidumbre. Por eso estamos trabajando. Quiero externar aquí públicamente que nosotros antes de las elecciones como partido suscribimos un acuerdo político con dos partidos, con el partido Pino, que es un partido de ya varias décadas, y con el partido emergente, Partido Salvador de Honduras. El partido emergente PCH obtuvo 10 diputados y el partido Pino no obtuvo ningún diputado. Entonces, en el acuerdo se dice que el vicepresidente designado ahora, Nasrallah, en aquel momento era candidato presidencial, declinaba y venía con nosotros en la alianza para integrar la fórmula presidencial. Entonces se le dio en el acuerdo el derecho de designar a uno de sus diputados para que sea el que realice el rol de diputado presidente. Él ha designado a Luis Redondo, lo estamos apoyando, Jorge Zelaya. Hay un avance muy fuerte y todas las comunicaciones que estoy teniendo a nivel nacional me indican que la bancada mayoritariamente va respaldando esto y que tenemos también comunicaciones con diputados del Partido Liberal y del Partido Nacional, algunos que han dicho que van a apoyar. O sea que todo indica que probablemente el 21 logremos salir ya con la primera Junta Directiva Provisional y después el 23 la Junta Directiva en propiedad. Ok, vamos igual con nuestros invitados a tocar siempre esta temática del rol que va a jugar el Congreso Nacional, pero como es muy importante la escogencia de quién va a ser el presidente de este poder del Estado, que es fundamental, que es muy importante. Ustedes tienen 50 diputados, lo del ingeniero son 10, suman 60, faltan 5. Sí, claro. Ajá, ¿cómo siguen esos 5? En esos 5 lo estamos generando conversaciones con diputados del Partido Liberal y algunos de sus correligionarios del Partido Nacional, sobre todo de la zona norte, porque creo que también el diputado tiene algunas posiciones de acuerdo a su región. En este caso Luis Redondo es de San Pedro Sula y nos ha informado que ha tenido comunicación con diputados de aquella región. Aquí en Francisco Morazán, de donde usted también es compañero de Cámara, todavía no sé si se habrán comunicado, pero sí, esto es lo que yo puedo informar a través de este programa de diálogo, que hay muchas conversaciones y que se está construyendo las condiciones para que ese día en esa sesión se pueda generar una votación normal y que podamos ya iniciar la siguiente etapa, que es la etapa que aquí se está también haciendo pequeños atisbos, que es cuál va a ser la agenda legislativa y hacia dónde va a llevar la función del Congreso. Abogado Tomé, en esa votación normal que debe de existir, ojalá, Dios quiera, que de comienzo no se vaya a arrancar con las famosísimas especulaciones del famoso tilín tilín, y que vayan a decir que la gente ha votado porque le ofrecieron pisto, que le dieron esto, que le dieron lo otro. No, se debe de pensar en el país. Sí. Se debe de pensar en quién debe de dirigir el Congreso Nacional, no para ir a confrontar al Ejecutivo, no para ir a enredar las cosas y a complicar los asuntos, porque la gente al final mandó un mensaje claro, un mensaje contundente. Partido Libertad y Refundación Libre ganó las elecciones a nivel del Ejecutivo y ganó ampliamente. En el Congreso Nacional dijo, pónganse de acuerdo, dialoguen. Ese es el mensaje que ha mandado la población, pero también debe de existir respeto. No deben de decirle solo por... Ahí el narcotráfico ya está de por medio, está pagando diputados, porque también la gente tiene dignidad, tiene familia, y no todos nos deben de meter en el mismo saco. Y aquí, obviamente, tenemos que tomar decisiones. No, es una declaración debe haber respeto. Es una declaración irresponsable. Los 128 diputados, cuando estamos ahí, representamos al pueblo hondureño como diputados. Pero además, lo que usted acaba de decir, me parece oportuno destacar que el desprestigio que ha tenido el Congreso Nacional
por algunos que han estado involucrados en actividades, no debe de ser una marca que esté permanente, porque usted y yo y muchos que llegamos ahí lo hacemos con todo el patriotismo de querer hacer cosas diferentes y en beneficio del pueblo hondureño. Por eso, la elección del diputado presidente debe ser un acto de acuerdos políticos, de llegar a lo mejor para el país, sin y ir enterrando esa práctica viciosa de estar mencionando el tilín, que los acuerdos de negocios, sino que es una decisión de cómo conformar una directiva del Congreso Nacional que vaya a apoyar el plan y el proyecto de gobierno que recibió el mandato. El mandato lo recibió libre, recibió el mandato de gobernar el país, y un mandato sin ninguna duda, sino que de forma rotunda y absoluta por el pueblo hondureño. Entonces, en el respeto al pueblo hondureño, se debe de conformar una directiva del Congreso Nacional que acompañe esa visión y que las discusiones que tengamos sean producto de cada visión que se tenga y al final se definan por acuerdos y por votaciones como tiene que ser el Parlamento hondureño. Muchas gracias, abogado Rosel Tomé, quien es diputado electo del Partido Libertad y Refundación Libre. 7:25 minutos. Vamos a la primera pausa. Regresaremos con los doctores Sergio Vélez y Roberto Herrera Cáceres. ¿Qué esperar una vez que sea electa, independientemente de quién quede al final? Cuando digo al final es porque se perfila de momento que el ingeniero Luis Redondo es el que tiene la mayor posibilidad, las mayores opciones. Bueno, pero en política no hay nada escrito y a veces dicen, está fulano de tal o fulana proyectado y al final sale mengano. Esto en política también así es y la gente debe de entenderlo, pero cuando regresemos con nuestros invitados y el diputado electo, ¿qué será lo más difícil que tendría que enfrentar el nuevo Congreso Nacional, aparejado, nuevo Congreso Nacional, con la labor del Ejecutivo? Primera vez en la historia que una mujer va a dirigir los destinos de Honduras, nueva Corte Suprema que tenemos que escoger a partir del próximo año, una Corte Suprema de Justicia que no esté como los actuales nombrados, que dicen que representaban grupos de todo tipo, de todo sentido. Ahí debe de haber transparencia en la escogencia de esta gente, y aquí es donde debemos de llegar todos, por el bien de Honduras, por el bien del país, y que, insisto, que no digan a la gente le están pagando pisto, porque no todo mundo solo piensa en pisto. Yo creo que Honduras necesita vivir en un ambiente de paz, en un ambiente de tranquilidad, en donde hayan oportunidades de trabajo para la mayoría. Eso se está pidiendo a gritos. Y con la votación masiva en las elecciones del pasado 28 de noviembre, la gente mandó un mensaje sumamente claro a la clase política hondureña. Y ojalá que hayan entendido muchos ese mensaje. Vamos a una pausa breve en radio, televisión, en nuestras redes sociales y volvemos con nuestros invitados. Terminaron las celebraciones y hay tanto por comprar para la alacena. ¡Ayuda, mamalucha! ¡Tranquila! Porque tú lo pediste, continúa tu sueldo campeón con más productos. De 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. Durante la pandemia por COVID-19, trabajamos para demostrar de qué estamos hechos, para demostrar el valor de nuestra palabra y cumplir. Cumplimos con vacunas suficientes para todos. Cumplimos iniciando la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Demostramos con hechos nuestro compromiso con las familias hondureñas. Mantengamos nuestra responsabilidad de cuidarnos. En Honduras, cumplimos. Gobierno de la República. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. 3 veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. En el próximo episodio de La Familia,
las llaves de tu automóvil. Tranquila, no volveré a manejarlo nunca. No es en serio. ¿Haces esto cuando tienes que disculparte? Cierto, le ruego que me disculpe. Manejé su auto. Ese que pagué con mi dinero hace 2 días. Gus, ¿es verdad que te casaste conmigo por Ferjunde? ¿Qué? Di la verdad. ¿Qué tal si tú le dices a Leila que te ayude? ¿Qué? Tranquilo. Puedo contarle tu situación y te dará dinero. No, eso nunca. No pienses en hacerlo. Sapket, ya pensé mucho en esto. Lo hablé con tu madre. Decidí vender la casa. No lo entiendo. La Familia. Lunes a viernes, 4 de la tarde, solo por BTV. Somos todos. ¿Qué esperar del nuevo Congreso Nacional que asume a partir del 21 oficialmente de este mes de enero, ya a pocos días? Le consultamos al doctor Sergio Vélez, politólogo desde San Pedro Sula en este momento. ¿Qué será lo más difícil que tendrá que enfrentar el nuevo Parlamento hondureño? Bueno, antes que nada, felicitarlos a ambos, ¿verdad? Porque ustedes van a formar parte del aspecto de la historia que se está escribiendo en Honduras a partir de este nuevo proyecto político de cara, como ustedes bien dicen, es la participación por primera vez de una mujer en la máxima silla, ¿verdad?, de poder dentro del estamento hondureño. Tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones. Nosotros, dentro del proceso democrático, estamos creando un nivel de participación y confianza que en este momento va a ser trascendente para lo que pueda pasar a futuro. Entendamos una cosa, que muchas de las decisiones que nosotros podemos tomar en el hoy tienen un impacto y repercusión que muchas veces no queremos medir en función del riesgo. ¿Qué quiero decir yo? La participación de la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, no solamente lleva en el contexto su buena gestión, sino la participación de la mujer, o sea, lleva una cruz bien pesada, por decirlo así, en condición de aspectos que van a marcar una tendencia a futuro. 2, el aspecto de una credibilidad en la cual la confianza democrática está recayendo, ¿verdad?, como una pesada carga ante este gobierno que está teniendo una transición para poder lograr ciertos cambios y ciertas modificaciones que el país necesita de cara a poder también lavar en gran medida esa fachada que nosotros hemos adquirido. Y bien ustedes lo hablaban, por ahí los fantasmas de la incursión de dineros extraños, ¿verdad?, de parte de grupos oscuros, siempre queda a la vista de lo que puede ocurrir con la conformación de esos intereses que decimos nosotros que siempre han existido en función de lo que va a ser la elección del que va a ser presidente del Congreso de la República. Si bien es cierto, yo tengo que ser muy puntual. Yo creo que no porque a mí me caiga bien o porque crea que es la persona que debe ser. Hubo un acuerdo previo a una elección, la cual la gente estuvo de acuerdo en respaldar, que fue la decisión de que le cedieran a una persona como Salvador Nasralla la posibilidad de él elegir. Que si bien es cierto, hoy estamos viendo de que la bancada de Libre tiene 50 diputados, ¿verdad? Pero esto tendrían que pensar muchos de los que se están oponiendo a la figura de Luis Redondo, de cómo los deja parados a ellos como partido, y bien lo decía el diputado Russell Tomé, en función de que posiblemente la mayoría, pero sí hay un grupo en que no está de acuerdo, pero mire, las palabras que se empeñan, que se dan, los acuerdos, deben de ser respetados, no porque ahora son mayoría, porque cuando querían detentar el poder no había
esa mayoría no había una reelección de muchos de los que ahorita están nuevamente, y creo yo que más que esa búsqueda de integración tenemos que ver, hay temas específicos muy fuertes, la elección del fiscal general, la elección de lo que es el Tribunal de Cuentas, la elección de los magistrados, la elección de la gente del Instituto Acceso a la Información, el procurador, ¿verdad? La misma gente del CNE, o sea, va a caer en las manos de esta nueva gobernanza, ¿verdad? En la cual creo yo que todo el mundo va a estar pendiente de lo que pueda pasar. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que lavar la cara. Internacionalmente, nos guste o no, estamos siendo señalados como un narcoestado. La gente de la gobernanza del país aliado del norte manifestó que se quieren tener algunos acercamientos para poder manejar el apoyo a lo que son los países del Triángulo Norte, porque hemos perdido la credibilidad en base a la corruptela, que bien fuimos señalados al habersenos negado la cuenta del milenio, por ser uno de los países más corruptos, y el aspecto de la narcoactividad que nos pone en una situación muy precaria y pone ese contrapeso enorme, y que van a estar en el ojo de la palestra pública todas aquellas personas que participen activamente en las decisiones del Congreso, porque hoy en día la gente está decidiendo que lo que va a pasar va a marcar un antes y un después, y creo yo que esa confianza por parte de las personas que ahora, así como ustedes, son miembros del Congreso, una vez electo el directorio, una vez electo el presidente, como menciono, esa va a ser una determinación de lobbies y contrapesos dentro de la elección, pero ante el ojo de la palestra pública, todos los que fueron electos, diputados, una vez electo el directorio, deberían de cambiar sus camisas de colores y ponerse una sola camisa, Honduras, porque se eligieron para que hicieran un cambio hacia los aspectos anómalos que hemos estado viviendo últimamente, en los cuales se ha permitido que la corruptela y que esos fantasmas siempre existan en el ideario colectivo. Entonces, hay mucho que hacer, y creo yo que de cara a lo que podemos establecer, los primeros indicios marcan que se van a respetar acuerdos. Quiero llegar a creer de que el honor entre caballeros existe, ¿verdad? Y que eso sí daría un contrapeso. La elección de cualquier persona fuera de lo que está en el pacto generaría una duda razonable de los intereses que ustedes bien estaban acotando en razón a lo que podría ser. Nada está escrito, pero creo yo que la palabra y la credibilidad de una institucionalidad depende mucho de las decisiones que se tomen a partir o antes del 21 y previo a lo que va a ser la elección de los representantes en el Congreso. Los nuevos diputados ponernos la camisa del país una vez que haya pasado este proceso de la escogencia de la nueva Junta Directiva. ¿Cómo hacerlo un antes, un después? Honduras, nadie puede desconocerlo, un narcoestado, así nos han calificado internacionalmente. ¿Cómo cambiar esa percepción a partir del 27 de enero con una nueva administración, doctor Roberto Herrera Cáceres? Sí, yo coincido completamente con lo expuesto por el doctor Vélez, en el sentido de que fundamentalmente hay que ver que el mandato electoral no habla de una reconstrucción de lo que precedió, digamos, hacia la pandemia. Se trata de una transformación para recuperar la Honduras que hemos buscado a partir de nuestra Constitución de 1982, y que por consiguiente lo que nosotros necesitamos es tener un orden de dignidad humana, lograr por medio de la acción de los poderes, particularmente el poder legislativo, que es el que desarrolla el ordenamiento jurídico, tener ese orden de bienestar común y un orden de justicia social que refleja el fin supremo por lo cual fue creado el Estado de Honduras,
y por lo cual está avanzando la sociedad hondureña o debe avanzar. Este no es un momento histórico, rutinario, es tan excepcional por el hecho de que hoy tratamos de recuperar la Honduras que nosotros mismos como pueblo soberano creamos a través de la Constitución de la República. El texto ahí está, sus 379 artículos también, pero hay cláusulas esenciales por las cuales debe orientarse para que cualquier poder del Estado y sus integrantes actúen con legitimidad, porque esa legitimidad emana de nosotros mismos y por eso el mandato electoral complementa efectivamente lo que la Constitución señala, y a ello deben someterse todos los poderes del Estado. El inicio por parte de los poderes ahora tiene esta virtud de ubicarse en un momento de lograr esta reivindicación social, de alcanzar ese gran objetivo social de la construcción de la vida en sociedad y en Estado democrático y social de derecho. Por eso ahora la aplicación, el imperio del derecho en la acción de los órganos estatales es algo que tiene que ser continuamente verificado y asegurado por el mismo pueblo. Por eso cuando nos hablan de democracia participativa, además de ser un deber y de un derecho nuestro, también nos hace sentir que nosotros también como pueblo vamos a estar activamente al lado de nuestro gobierno, al lado de todos nuestros órganos del Estado, que trabajen con legitimidad, impulsándolos, porque al fin es Honduras y es su presente y su futuro el que está en juego. Desde este punto de vista, hay que cambiar probablemente, y esto también coincido con el doctor Vélez, no todo tiene que ser ya en política, porque la política debe ser realmente tener una base ética, no actuar hacia lo inesperado, como se ha estilado en el pasado. Claro, hay muchas opciones en política, hay muchos espacios, pero los espacios tienen que ir siempre en dirección a lo esperado por nosotros el pueblo, no para sorprendernos. Porque si iniciamos como lo hicimos en el pasado, lo que va a ocurrir es que la confianza que queremos, que buscamos emane desde la acción del Congreso Nacional, se pierda nuevamente. Porque si quien era considerado el instrumento para crear confianza frustra las esperanzas del pueblo, habremos perdido ya ese espacio que potencia la acción hacia el porvenir. Desde este punto de vista, pienso que ese es el principal desafío que tiene el Congreso Nacional y ese es el desafío que va a tener la presidenta, porque en adelante todo va a jugar en la relación confianza y legitimidad, porque ya el pueblo ha despertado cada vez más y ahora lo que tenemos que es fortalecer la educación del pueblo para que asuma su soberanía con responsabilidad. Este nuevo Congreso, y le pregunto al diputado electo, el abogado Tomé, ¿siente que va a tener una fortaleza en cuanto a los procesos democráticos, como hablaba el doctor en este momento, Herrera Cáceres, o va a haber algún debilitamiento que pasa entonces por la escogencia y la elección no solo de quién va a ser el nuevo presidente de este poder del Estado, sino que quienes formen parte de una junta directiva? Pues también aquí, y lo conversábamos con usted, bueno, el presidente del Congreso es una figura súper relevante, pero también si no tiene un acompañamiento y en la toma de decisiones, el liderazgo y los votos suficientes, podría ir perdiendo en la toma de decisiones ese liderazgo al interno en el propio hemiciclo. Yo quiero decir que me siento muy contento de estar en este foro
mirar la opinión de dos académicos, el doctor Vélez y el doctor Herrera, que refrescan y fortalecen nuestro pensamiento de que la elevación de conciencia del pueblo hondureño es muy alta y que estamos, como decía aquel filósofo, todo cambia, nadie se baña dos veces en el mismo río. Hay un cambio muy grande en el pensamiento del pueblo hondureño. Y muchos que van a ese congreso, si no logran entender esto que acabo de decir, se van a estrellar con la realidad. Hay un cambio. El pueblo reclama justicia, reclama democracia participativa, reclama ser protagonista de su destino, reclama poder estar muy atento de cada una de estas decisiones. Y en ese sentido me alegro mucho que también compartimos que es con ética, con los valores, cómo se construye la patria. Porque nadie puede desconocer que ha habido un fracaso y que destruyeron el Estado de Derecho, que tiraron por la borda la institucionalidad y que en este momento estamos bajo la mirada atenta del pueblo hondureño. Y el nuevo Congreso tiene mucho más el enfoque diciendo, bueno, vamos a ver ahí si logran entender lo que nosotros dijimos en la urna, está diciendo el pueblo hondureño. Y por eso, fíjense que este acuerdo que nos vincula a nosotros éticamente, porque como lo hemos señalado, el acuerdo se aprobó por una asamblea de nuestro partido y ese acuerdo le facultó a la presidenta electa que firmara con otras fuerzas políticas y nosotros cumplimos los acuerdos. Nosotros creemos en que la palabra y los compromisos deben de ser cumplidos, porque vamos a cumplirle también al pueblo hondureño lo que prometimos desde el gobierno del Estado. Y con esa correlación de ideas puedo decirle que el presidente, en este caso, que estamos impulsando, del Congreso, el compañero diputado Luis Redondo, va a ser diputado presidente Luis Redondo, él va a tener que trabajar, pero muy al detalle con la bancada más numerosa, que es la bancada del Partido Libre, porque el Congreso Nacional las decisiones se toman por votos. Entonces, ¿qué ha pasado tradicionalmente? Que el diputado presidente, como ha tenido una bancada grande, entonces generalmente dice, bueno, yo con los votos de mi bancada tengo tanto. En el caso de este acuerdo, que nosotros como Partido Libre colocamos nuestros votos de la bancada más grande para apoyar a un partido fraterno con el que llegamos a acuerdo, el Partido Salvador de Honduras, él siempre tiene que tener muy en cuenta que es con los votos del Partido Libre que se puede ir construyendo los acuerdos con las otras fuerzas políticas. Entonces, eso, ¿qué significa esto? En palabras sencillas para el pueblo hondureño, significa democracia, significa acuerdo, significa consenso, significa diálogo, significa respeto, significa tolerancia, significa inclusión, significa una cantidad de conceptos que nosotros los hondureños tenemos que ya implementar. Queda atrás el autoritarismo, queda atrás todas esas visiones de creer que ensimismadas, que creían que solo su pensamiento era la realidad. Bueno, ahí el pueblo les habló fuerte en la urna, fue un grito, el que les dijo, no hombre, por Dios santo, ese no es el pensamiento que nosotros hondureños tenemos de cómo deben de funcionar las cosas en Honduras. Y si se da perdón, abogado, disculpen, solo como un hecho, el que haya el cumplimiento al ingeniero Redondo como presidente del Congreso, también no tienen mayoría. Es decir, lo que usted apuntaba, hay que dialogar. Esa debe ser la terminología aplicable en el nuevo Congreso. Totalmente. Sí, pues solo tienen 50. 60 hacemos entre los dos. No, entre los dos, por eso, pero 50 ustedes. Sí, 50. Y más 10 ellos, 60. Entonces hay que dialogar con nosotros. Para cualquier ley ordinaria. Ordinaria, ni siquiera extraordinaria. Y cuando le decimos ley ordinaria no es que es un término peyorativo, sino que es una ley que no tiene rango constitucional. Sí. Entonces, para una ley de estas se ocupa, si está todo el pleno, 65 diputados. Sí. Y para lo que han planteado los doctores, tanto Vélez como Herrera Cáceres, que ya es las atribuciones constitucionales de nombrar fiscal, de nombrar magistrados, de nombrar comisionados del IAIP, comisionados electorales. La mayor parte de estas decisiones requiere mayoría calificada, que son 86 votos. ¿Qué quiere decir?
acuerdos, consensos, diálogos con todas las fuerzas políticas. Aquí sí quiero adelantar una cosa, Jorge Zelaya y doctores Herrera, Cáceres y Vélez y auditorio. Tenemos que tener mucho ojo de que alguna gente no vaya a querer polarizar el país como en algunos casos lo han hecho. Por ejemplo, voy a hablar de España, cuando tenían que elegir a las autoridades del sistema de justicia, las fuerzas de ultraderecha ya se plantaron y han tenido un conflicto grande allá para elegir. Aquí, para elegir la Corte Suprema, vamos a ocupar 86. Entonces estoy adelantando desde ya que debe de tener y debe de respetar lo que el pueblo dijo, las bancadas que no obtuvieron el mandato, que tienen que acercarse, que tienen que caminar a los consensos, que no pueden llevar a colocar, a decir, bueno, si nosotros no participamos no van a poder llegar a los 86 votos, porque entonces serían los generadores de crisis constitucionales. Esto lo planteo porque hay que adelantar cualquier escenario que puede surgir. La política y los políticos somos tomadores de decisiones, pero también tenemos que ver todos los escenarios posibles. Yo estoy muy agradecido por la invitación, por permitirnos expresar nuestro pensamiento, por tratar de llevarle a su auditorio nuestra visión política y el pensamiento del Partido Libre y lo que nos hemos comprometido para el desarrollo. Y yo más se lo digo honestamente, abogado, de contar con su participación porque le conozco de su honorabilidad, de su rectitud y de su forma de ser. E igual nuestros invitados que tenemos, los doctores Herrera, Cáceres y Sergio Vélez. ¿Y por qué digo esto? Porque también se va a necesitar, como indicaba el abogado, bueno, si 86 diputados ustedes necesitan para una reforma constitucional forzosamente llegar a acuerdos con el Partido Nacional, pero forzoso es forzoso. Bueno, pero forzoso no es la palabra como tal. O sea, que venga el Partido Nacional y a querer chantajear para que se aprueben leyes importantes que vayan en beneficio de las grandes mayorías. Aquí, por ejemplo, aparte de la elección de corte, de fiscal, de procurador, de Consejo Nacional Electoral, reformas electorales que deben de plantearse de comienzo en el nuevo Congreso. Se ocupan dos terceras. Segunda vuelta, y se ocupa, segunda vuelta. Si se va o no al fin esa reforma que fue ilegal, y no lo digo ahora solo por decirlo, sino que así siempre lo he dicho, de la reelección presidencial, hay que entrarle y hay que entrarle de comienzo, no para que sea el último año y a enredar todas esas situaciones. Ahí tiene que ver el Partido Libertad y Refundación Libre, tiene que ver el presidente de ese poder del Estado, si es del partido del ingeniero Narrala, pero también con una participación decente del Partido Nacional, porque solo así se hace mayoría calificada. Sumados entonces, ahí estamos hablando de más de 96, 98 diputados. Entonces se pueden hacer reformas, pero si se piensa en el país como tal, no pensando en intereses personales o que cuánto me van a dar, porque hay gente que así queda. Y es realmente increíble darse cuenta de hombres y mujeres que van y yo ahí donde voy. ¿Se podrán imaginar ustedes un diputado, un padre de la patria pensando de esa forma, de esa manera? ¿Que existe? Claro que existen. Claro que existen, y esas mañas, esas sinvergüenzadas deben de desaparecer, porque tenemos que pensar primero en el país. El país está muy por encima de cualquier situación que puedan querer enredar los tradicionales políticos. Ya Honduras ha entrado en una etapa completamente diferente. La situación de la población es complicada. La gente quiere trabajo, la gente quiere vivir en un ambiente democrático, la gente quiere vivir en paz. Entonces, quienes estemos, y ahora sí ya me incluyo, ahí debemos de propiciar de una u otra manera que esas circunstancias verdaderamente se den y que no seguir actuando. Muchos que me están viendo, yo sí te lo digo porque me están viendo y yo sé y saben ellos también, me conocen y los conozco. Entonces ya déjense de esas prácticas nocivas, de esas prácticas sinvergüenzas en donde lo que quieren son intereses de tipo personal, olvidándonos realmente de los intereses de las grandes mayorías, porque el interés que yo pueda tener en lo personal está muy distante, pero muy distante del interés de la mayoría del pueblo hondureño. Y si nos han escogido, no, permítame felicitarlo, porque aquí usted ha expresado una opinión como un político, como un diputado, que es del Congreso Nacional, y me alegro mucho, y es meritorio destacarlo porque
usted es un diputado del Partido Nacional y está hablando muy correctamente que siempre debe de entender el que llega ahí que el interés superior es el del país, de la patria, de Honduras, del pueblo, y dejar atrás ese montón de antivalores, todo ese montón de malas prácticas, todo ese montón de actos de corrupción, todo eso que lo convirtieron en un mercado persa el Congreso Nacional. Lo felicito, Jorge Zelaya, nos alegra mucho, diputado Zelaya, esperarlo, y cuando estemos en la Cámara Legislativa, vamos a estar en ese debate. Muchas gracias, abogado. Gracias, abogado. De nuevo, gracias. 7:54, una pausa breve y volvemos con nuestros invitados. Terminaron las celebraciones y hay tanto por comprar para la alacena. ¡Ayuda, mamalucha! ¡Tranquila! Porque tú lo pediste, continúa tu sueldo campeón con más productos. De 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. En Honduras trabajamos para demostrar de qué estamos hechos, para demostrar el valor de nuestra palabra, para mostrar el orgullo de cumplir lo que prometimos. En Honduras trabajamos sin descanso para tener hoy un mejor futuro. Demostramos con hechos los logros de nuestro trabajo y el amor por nuestra tierra. En Honduras cumplimos. Gobierno de la República. ¿Buscas eliminar esos síntomas de la gripe y la tos? Toma Dolofin antigripal, el medicamento completo para atacar los síntomas de la gripe: congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, fiebre, rinitis alérgica, sinusitis y tos. Es hora de ponerle fin a cada síntoma de la gripe y la tos con Dolofin antigripal. Martes, en De los labios al corazón. No sé cómo vas a reaccionar. ¿Cariño? ¿Dónde estás? Ya estoy aquí. Mi amor, ¿estás arriba? ¿Hola? ¿Por qué no respondes, Cari? El padre es Hussein Kenan, ¿verdad? ¿De dónde vienes? De la casa de Nise. ¿Y si lo lamentas después? Estoy muy segura. No tendré a este bebé. De acuerdo. De los labios al corazón, lunes a viernes 5 de la tarde, en el número 1 en novelas turcas, VTV. Gracias por sus participaciones y sus conceptos que estamos manejando y viendo también aquí a través de nuestras plataformas de redes sociales. Doctor Vélez, ¿qué va a ocurrir y qué podemos esperar del nuevo Congreso en esta escogencia de asuntos tan trascendentales? Corte Suprema, Fiscal General, Procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Cuentas y un montón de funcionarios que tienen que escoger la nueva administración a través de este poder del Estado. Bueno, yo quiero puntualizar que algo tan trascendente tiene que tener un impacto dentro de todo un país, y creo que dentro de mi punto de vista como una persona que trata de leer el mapa político, yo quiero poner aspectos que para mí son muy relevantes. La estadística es uno de ellos. O sea, ¿por qué? Porque la estadística es fría, y yo trato de manejar esto más allá de la perspectiva de cuántos quedaron de qué partido. Yo quiero poner en relación a que dentro del Congreso hay 3 generaciones. Hay en su mayoría, casi en un 40.6%, de gentes que pertenecen a la generación X.
En un segundo plano, con un 38.2, que son de la generación de los millennials, y de los boomers, de los baby boomers, hay solamente un 20.3%. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del aspecto que lo que nosotros tenemos que ver de cara a esas decisiones, hay mucha persona que está llegando por primera vez al gobierno que son neófitos. ¿Qué quiero decir? Que son ignorantes del proceso que tiene que tener un servidor público. Antes de tomar esas decisiones trascendentales, tenemos que buscar la academia, tenemos que buscar la Universidad Nacional para que les dé cursos extensivos, ¿verdad? Y si quiere llamarse la palabra, algo muy profundo sobre políticas públicas para toda esa serie de personas que van a tener dentro de sus aspectos de decisión, tomar las que corresponden para el bienestar del país. Pero muchos de ellos están llegando con profesiones que no tienen nada que ver con el servicio público. O sea, llegan como ignorantes de la política, y político no es lo que manifestaba y que bien acertadamente en el contexto de lo que aquí se piensa tanto usted, Jorge, como lo expresaba el señor Russell Tomé. Aquí se ha hablado de que el político es aquel que es un delincuente, es un robagallina, es un cuando hay es un aprovechado, es lo peor. Es como que si habláramos del concepto de la basura en un término que ahora nosotros ponemos como político. ¿Por qué ha pasado esto? Porque cabal a lo que ustedes decían, el político nuestro se ha comportado de una manera rastrera, donde ve sus intereses primero antes de los del país. Esto que ha pasado ahorita, trascendente, todo lo que viene por delante, tenemos que tener a las personas mejores preparadas. O sea, tenemos que preparar a todo el que llegó. Puede ser un doctor, él sabrá sobre su especialidad, pero del servicio público y del tratamiento de la política y cómo hacer políticas públicas, de eso no sabe. Entonces nosotros tenemos que ser claros. Tenemos un montón de personas con buenas intenciones hasta este momento, pero ignorantes en la labor de un político, de un servidor público ante estas circunstancias. Imagínese usted que si a mí me dijeran, Sergio, fíjese que usted va a participar en una operación quirúrgica. Si yo soy politólogo, ¿qué voy a andar haciendo participando en una operación quirúrgica? No voy a hablar el mismo idioma inicialmente con los médicos y no voy a saber qué hacer. O sea, van a poner la vida de una persona en manos de alguien ignorante. Eso mismo ocurre cuando nosotros llevamos por elección popular a personas, obviamente, que no llevan un conocimiento de política a tomar decisiones, lo cual ha generado algo. Hemos tenido personas improductivas siempre, o sea, hemos tenido muebles como diputados dentro del Congreso. ¿Qué puede pasar ahorita si no tomamos las reacciones necesarias para que mucha de esta gente, que como lo digo, son neófitos, no tienen el más mínimo conocimiento, solamente el hecho que le dijeron participe, tal vez llega, y ahí están, ya llegaron? Pero ¿qué vamos a hacer con estas personas? Muchos de ellos, no porque no tengan una profesión, son ignorantes de los procesos protocolarios, son ignorantes de las decisiones que se deben tomar para generar políticas públicas que van a ser trascendentes en los cambios del país. De cara a su pregunta, si no tenemos personas correctamente capacitadas en el funcionamiento de la red pública, de la administración pública, del contexto que va a marcar la diferencia en las decisiones que van a tomar, si no nos apoyamos de la academia para que estas personas por lo menos logren un conocimiento básico, lo que podemos esperar son aspectos catastróficos. ¿Por qué? Porque ahí va a venir la intención de lo que ustedes mencionaban, de personas que van con la mentalidad de qué van a conseguir, cuánto les van a dar, mi voto cuánto vale. Esas situaciones no lo digo solamente por decir, son vicios que hemos estado nosotros llevando por todo este tiempo y que no es de desconocimiento nacional. La credibilidad de este nuevo Congreso viene con borrón y cuenta nueva. Lo que hagan ustedes como parlamentarios de aquí en adelante va a marcar el destino de un país y del mantenimiento de la credibilidad democrática que está sopesando un pueblo para recuperar la institucionalidad dentro de donde se comienza, de quienes hacen las leyes,
de quienes nos fundamentan a nosotros cuáles son las particularidades de que se va a regir, ¿verdad?, el soporte de las decisiones de la actual presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Históricamente una mujer llega con un peso muy fuerte en su espalda. Por primera vez, vamos a ver si la mujer está en capacidad de asumir esos roles, y siempre he creído que sí lo tiene. Pero de cara a esto, si no tenemos gente preparada, de nada sirve crearnos escenarios de posibilidades cuando le estamos dejando el país a personas ignorantes, no por una profesión, no por no tener profesión, sino ignorantes de que creen que una vez que llegaron a ser diputados, hasta ahí murió la flor. Entonces tenemos una labor muy titánica. Antes de que ellos tomen decisiones, tenemos que obligarlos, por aspectos de lo que demanda el pueblo, que sepan por lo menos cómo pensar para hacer política pública y cómo poder hacer una cuota de participación legislativa que sea provechosa para toda Honduras. Y esos que somos ignorantes, porque me incluyo en muchísimas áreas, tenemos que tener el asesoramiento de aquellos que tienen el conocimiento específico sobre determinados temas. No tengo ninguna duda de ello. Y yo siempre aplico el sentido común en la vida. Entonces, como esa aprobación de leyes, lo de sedes, en los últimos días del actual Congreso, lo de Palmerola, por decir entre otras, lo de las reformas al Código Penal, hay que revisarlas. Y hay que asesorarse con la gente que tiene conocimiento en esa materia, porque de entrada uno visualiza que ahí hay algo malo. ¿Cómo le van a agarrar a los maestros, por ejemplo, el dinero que es de ellos, para invertirlo en alguien que solo quiere ir a ganar de un solo? Sí, así sí es bonito invertir, como hablábamos con Alejandra y con Efer al momento de entrar en el programa esta mañana. Así sí es bonito. Esas inversiones sí son fáciles, tranquilos, y que va a ganar uno sin invertir nada, o invertir muy poco y tener ganancias estratosféricas. El problema energético en el país también debe de entrarle el nuevo gobierno, y los que somos neófitos también en esta materia, aceptándolo muy paladinamente, como lo ha dicho el doctor Vélez en este momento, pero tenemos que asesorarnos de aquellos que tienen conocimiento en esta rama, y también hay que ver quién lo asesora a uno, porque esos que asesoran a veces son pagados por las mafias y le dan, como dicen, un perfil de la manera como ellos quieren. Pero ahora, como se mete a Google uno, se mete a un montón de cosas y recibe información también, así que no nos podemos olvidar de ello. Vamos a la última pausa, regresamos, nos hemos extendido, pero yo creo que ha valido la pena. Estoy seguro que quienes nos están viendo, nos están escuchando y nos siguen en las redes sociales, están satisfechos especialmente con la participación de nuestros invitados. Pausa y volvemos al cierre. Terminaron las celebraciones y hay tanto por comprar para la alacena. ¡Ayuda, mamalucha! ¡Tranquila! Porque tú lo pediste, continúa tu sueldo campeón con más productos. De 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. En Honduras trabajamos para demostrar de qué estamos hechos, para demostrar el valor de nuestra palabra, para mostrar el orgullo de cumplir lo que prometimos. En Honduras trabajamos sin descanso para tener hoy un mejor futuro. Demostramos con hechos los logros de nuestro trabajo y el amor por nuestra tierra. En Honduras cumplimos. Gobierno de la República. Martes, en Mi Último Deseo. Él me lo prometió, Sibel. Anoche él me prometió que no me iba a dejar sola. ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso no le diste motivos suficientes ya, Lale? Pero ¿cómo pudo irse sin despedirse? No me digas que a Zeynep le pasó algo. No, por eso mismo la llamaba. Quería saber si Zeynep estaba con usted. ¿Cómo aún no llega a la casa? ¿Y no te dijo dónde iba? Estoy totalmente sola. ¿Qué fue lo que me quedó después de esta gran batalla? ¿Y por qué razón sigo luchando? Créeme, sé muy bien lo que se siente cuando tienes un amor no correspondido. Mi Último
deseo. Lunes a viernes, 6 de la tarde por BTV. Somos todos. Bueno, nos hemos pasado, pero ha valido la pena, especialmente hoy. Doctor Roberto Herrera Cáceres, en un minuto, si me disculpe sinceramente, sus valoraciones finales y qué podemos esperar a pocos días de la instalación de este nuevo Congreso Nacional. Y muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la invitación. Sí, muchas gracias. Nosotros podemos esperar que aspectos tan claros dados en el mandato electoral como que nuestra expectativa es la honradez y capacidad de todos nuestros representantes electos se demuestre, porque lo que busca la población de la cual formamos parte es tener ejemplos de que las cosas pueden ser diferentes. Y antes era el discurso el que justificaba una serie de acciones o buscaba justificar. Hoy lo que necesitamos es el ejemplo que demuestre que podemos ser diferentes los hombres para poder dirigir instituciones y legitimar con la consecución del objetivo de la institución, más que utilizar la institución para nuestros propios intereses individuales de grupo o de sectores o grupos fácticos de poder. Esto es fundamental y desde ese punto de vista necesitamos nosotros demostrar que así como el diálogo que tuvo usted inicialmente, el licenciado Zelaya, con el abogado Tomé, la concertación, ese diálogo puede triunfar por el objetivo superior, ya no ponerse a ver intereses particulares, como José Cecilio del Valle lo decía. En el Congreso Nacional solo se oirá la voz de lo público, la voz del bien común. Eso es lo que queremos que prevalezca en todas sus reuniones y en todas sus concertaciones, y que se le dé amplitud al debate. El debate es la esencia en el Congreso Nacional, pero aquí cuando se dispensan los debates, en el pasado ha querido mantenerse en reserva esos intereses oscuros que han manejado quienes han antepuesto sus intereses individuales a los intereses colectivos de la población. Así que lo animo, licenciado Zelaya, que siga usted también con esa visión, que anime a todos los demás de que estamos a trabajar en un periodo de transformación, y nosotros, con el doctor Vélez, desde sociedad civil como sociedades, como ciudadanos activos, estaremos al lado de los órganos del Estado, al lado del Estado en su conjunto, para que podamos triunfar en este anhelo de conversión de Honduras en un país de dignidad humana, bienestar común y justicia social. Gracias, doctor Roberto Herrera Cáceres, excomisionado nacional de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Buen día. El doctor Roberto Herrera Cáceres, un minuto. Doctor Sergio Vélez, por favor, desde San Pedro Sula. Agradezco enormemente, Jorge, por la participación. Es un honor para mí pues haber departido con el doctor Roberto Herrera, con el diputado Russell Tomé, ¿verdad? Y con todo este maravilloso auditorio que ustedes tienen, estos televidentes que necesitan conocer un poco y entender que las intríngulis de la política van más allá de acuerdos oscuros, ¿verdad? La política es para trabajar por el pueblo, y el pueblo pidió en su proceso democrático un aspecto que le legitime, ¿verdad? Que se van a hacer las cosas de manera correcta. Entonces, sé que el tiempo es corto, aquí podríamos hablar y hablar y hablar y no terminar nunca por tanto que lleva, pero siempre vamos a estar presentes para
poder dar una opinión de cara a ese futuro venturoso que nosotros esperamos de la mano de ustedes, que son los padres de la patria, y que van a hacer lo mejor, y que van a poner lo mejor para lograr que Honduras sea cada vez más esa Honduras bella que nosotros nos merecemos. Muchas gracias. Todo lo contrario, gracias a usted, doctor, y humildemente le digo, vamos a estarlo molestando siempre porque vamos a requerir de sus luces, porque es muy importante y lo coincidíamos aquí, abogado. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación, por estar aquí en este programa, agradecer haber compartido con los doctores tanto Vélez como Herrera Cáceres. Me parece extraordinario ver cómo la academia, cómo cada vez más acompañando, impulsando, planteando ideas sobre en esta situación de oscuridad en que hemos estado en estos 12 años. Y hoy con un nuevo amanecer que plantea el nuevo gobierno del Partido Libre, la visión de conducir el Estado hacia generar bienestar, un Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos. Quiero cerrar mi participación diciéndole que el pueblo nos dio un mandato claro y nos dijo, nuevamente necesitamos sentir la dignidad de haber nacido en esta patria, de sentirnos hondureños dignos, y por eso las sedes se van, por eso se van un montón de aspectos que violaban derechos humanos, la secretividad, todas estas barbaridades de los contratos oscuros, los acuerdos de impunidad, y todo eso debe de abrirse y transparentarse. Eso es lo que nosotros esos son los desafíos, y los asumimos con firmeza, con patriotismo, con convicción, y ahora escuchando el acompañamiento de la sociedad civil, el acompañamiento de la academia, este espacio como el que nos brinda el periodista y diputado Jorge Zelaya, de venir a reflexionar en un programa tan visto como este, significa cada vez más cohesión social y cada vez más fortalecimiento. Le pido al pueblo hondureño que nos vaya dando los espacios de la llegada, nos falta este mes, y que va a mirar la diferencia, va a poder observar claramente la diferencia de lo que había y de lo que viene a partir del 21 de enero, que empezamos las funciones en el Congreso Nacional, y después el 27 de enero la juramentación en el acto solemne, histórico y público de la primera mujer presidenta de Honduras. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo a su auditorio. Gracias, abogado. Diputado electo también del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé, que nos ha hecho el honor de acompañarnos en el estudio vía Zoom, los doctores Sergio Vélez, politólogo, y el excomisionado nacional de los derechos humanos en el país, el doctor Roberto Herrera Cáceres. Hacer las cosas ahora a la luz del día es el mandato que se ha dado por parte del pueblo hondureño. Un mandato con una democracia participativa como nunca antes había existido en la historia. Ese mandato que tiene que respetarse definitivamente. Como parte de esos acuerdos también electorales que se llegaron antes de las elecciones internas, la alianza del actual presidente electa, doña Xiomara Castro de Zelaya, y el ingeniero Salvador Narrala, se definió que el presidente del Congreso debía ser un diputado del Partido Salvador de Honduras. Esa designación ha recaído de momento por el diputado por el departamento de Cortés, el ingeniero Luis Redondo, pero para sentar al ingeniero en la silla presidencial del Legislativo, la Alianza Libre con el ingeniero Narrala necesita una mayoría simple. Estamos hablando de 65 votos, una cantidad con la que de momento no cuentan. Ante ellos les queda el camino de la negociación, de la conversación, del diálogo para alcanzar dicho cometido. Cabe recordar que Libertad y Refundación logró 50 diputados, Partido Nacional 44, el Partido Liberal 22, Partido del Ingeniero Salvador Narrala 10, la Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción lograron un voto en este nuevo periodo del 2022-2026, pero la gente, el pueblo hondureño está ávido y que no vayan a pelearse por pelearse, no, que haya diálogo en los nuevos diputados, independientemente de quién quede al final como presidente de este poder
del Estado. De nuevo, a nuestros distinguidos invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana tendremos otro diálogo, por supuesto, aquí a través de nuestros canales, de nuestras estaciones de radio y en nuestras redes sociales. Alejandra Rivera y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.